Hola, mi nombre es María Lizeth Berrios González, curso el tercer semestre del Grupo B en la Universidad Interamericana. Y el día de hoy los voy a acompañar por este pequeño pero muy interesante recorrido sobre el convulsionado mundo en los primeros años del siglo XX, en el cual se presentaron transformaciones sociales, avances tecnológicos y el terrorismo del siglo XX. Comencemos. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas y la desconfianza entre la Triple Alianza y la Triple Entente. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Alianza y la Triple Entente escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Innovaciones tecnológicas utilizadas en el conflicto y sus consecuencias letales. La Primera Guerra Mundial contribuyó al desarrollo de tecnología militar más letal, como tanques, submarinos y aviones, para atacar las trincheras. Entre 1914 y 1918 se inventaron los tanques y se mejoraron la capacidad de los aviones. Las armas químicas fueron usadas sistemáticamente por primera vez, entre ellas el fosgeno, el gas lacrimógeno y la mostaza. Entre otros de los avances innovadores que surgieron en esta época están el tanque de guerra, el simulador de vuelo, reconocimiento aéreo, dirigibles, prótesis, vacunas, transfusiones de sangre, las ambulancias, las toallas sanitarias, pañuelos de papel, lámparas solares, el cambio de horario, las bolsas o llamadas bombas de té, el reloj de pulsera o las salchichas vegetarianas también llamadas como salchichas de la paz y las cremalleras. Consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales del conflicto. Consecuencias políticas. Desaparecieron las grandes dinastías, que se desintegraron los imperios derrotados, como el turco, que limitó su territorio a Turquía. También el imperio austrohúngaro vio cómo Austria se convertía en una pequeña república y surgían nuevos estados a su alrededor. También el aislamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era considerada un peligro por las democracias europeas. Como consecuencias sociales, la población europea sufrió mucho en la recuperación debido a la gran mortalidad y al descenso de natalidad y de la mano de obra. Las mujeres consiguieron ciertos avances de carácter social durante el conflicto. Sin embargo, al finalizar la guerra, experimentaron cierto retroceso. Al volver, el hombre al incorporarse al mundo laboral, las desplazaron sin remedio de nuevo al ámbito doméstico. Consecuencias económicas. La destrucción material. El suelo europeo fue brutal en ciudades, campos, fábricas e infraestructuras. La reconstrucción de Europa iba a ser exigente y difícil para las economías debilitadas por el conflicto. Se emitió la moneda y se aumentó la deuda pública, lo que provocó una fuerte inflación o subida de precios. Tuvieron que solicitar cuantiosos préstamos, aumentar las exportaciones de productos básicos al menor, hasta poder poner en marcha la industria de nuevos productos. Pero a su vez, este hecho aumentaba sus deudas y fortalecía a los prestamistas, que se hicieron con la homogénea a costa de Europa. Los Estados Unidos de América, máximo proveedor de recursos y productos industriales y mayor prestamista, vieron su época más dorada, los felices años 20. Se convirtieron en la primera potencia económica mundial. La Gran Depresión fue una profunda crisis económica que se inició en 1929 en los Estados Unidos y se prolongó por aproximadamente una década. Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de mayor recesión económica, la más severa del siglo XX. Durante la década de 1920, los Estados Unidos tuvieron un gran desarrollo económico. Las industrias se modernizaron y comenzaron a producir mayor cantidad de productos en menor tiempo y a un costo más bajo. A finales de los años 20 comenzó a destacarse la producción agrícola, la construcción, y esto provocó un descenso en el consumo. Mientras tanto, las empresas industriales, favorecidas por un sistema de créditos, comenzaron a producir más de lo que el mercado podía consumir. La disminución de ventas de este producto industrial produjo una ola de despidos de las industrias.
El empleo, que llegó al 30% en los Estados Unidos, tuvo como consecuencia una disminución aún mayor del consumo. Las consecuencias de la Gran Depresión se hicieron sentir en todo el mundo. Algunas de ellas fueron las siguientes. Se redujo el consumo de bienes industrializados. Esto llevó al cierre de muchas empresas afectadas por la falta de demanda. Como consecuencia de lo anterior, se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleo a través del mundo. Los Estados Unidos pasaron casi 4 años con indicadores económicos negativos. Los países europeos que recibían créditos de los Estados Unidos dejaron de hacerlo. Los países que provenían de materia prima a las industrias perdieron los ingresos que significaban esas exportaciones. Se incrementaron las cifras de desocupación y pobreza en todo el mundo. A pesar que tuvo terribles consecuencias en la economía y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses, el desplome de la bolsa de valores en octubre de 1929 fue seguido por un largo periodo de recesión, conocido como la Gran Depresión. La crisis económica se extendió a Europa y muchos países optaron por regímenes totalitarios para superar la terrible situación financiera. En cambio, Estados Unidos eligió al presidente Franklin Delano, que contaba con un programa con medidas para reactivar la economía. El periodo entre guerras es el tiempo que transcurre entre el fin de la Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de 1918 a 1939. Durante este periodo se vivieron acontecimientos tan importantes como la Revolución Rusa, la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los totalitarismos. Entre los aspectos culturales podemos destacar profundos cambios en las sociedades occidentales, y apareció una cultura basada en la disfunción masiva de la imagen y la palabra, que también modificó las formas de pensamiento y la expansión de la clase media. En los aspectos sociales, se modificó junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente obreros. También se vieron muy afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon por completo. Finalmente, mi conclusión sobre estos sucesos se basa en el aspecto bélico, es decir, en la capacidad y en lo masivo que fue el aspecto de mortandad en las personas durante este periodo. Pero también tuvo su lado positivo, inclinando a los avances científico-tecnológicos, así como superar todos los problemas políticos, sociales, culturales y económicos que se desataron en esta época de guerras.